la familia, y hoy este tema se llama Como flechas del valiente. Este tema nos va a tocar a todos porque habla de los hijos, y aunque tú ya seas papá, alguna vez fuiste hijo, eres hijo todavía, y si estás en Cristo, eres hijo espiritual en una iglesia. Y vamos a ir al Salmo 127, versos del 1 al 5, por favor. Vamos a ver qué le corresponde a los hijos. Para que los hijos hereden, necesitan tener una actitud adecuada. Salmo 127, verso del 1 al 5. Padre, te pedimos que nos hables en este día. Dile, Señor, habla mi corazón hoy. Sorpréndeme, dame dirección del cielo para este tiempo de cambios y de bendición para mí y toda mi casa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Salmo 127, verso 1. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vigila la guardia. En vano os levantáis de madrugada y os vais tarde a reposar, comiendo el pan con dolor, porque a su amado dará Dios el sueño. He aquí, heredad de Jehová son los hijos. Recompensa es el fruto del vientre. Como flechas, diga conmigo, como flechas, en la mano del valiente. Así son los hijos que se tienen en la juventud. Bienaventurado el hombre que llena de ellos su aljaba, es decir, el estuche donde se guardan las flechas. No se avergonzarán, aunque hablaren con los enemigos en el tribunal. Amén y amén. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Los padres tenemos una gran responsabilidad. Los papás tenemos los hijos que son una bendición, y Dios nos permite tener los hijos, y no porque los merezcamos, sino porque son una recompensa de Dios. Dios nos recompensa con los hijos al formar nosotros un hogar y estar bajo su cobertura y estar viviendo en amor. Así que los hijos son una bendición. Dios nos da hijos porque nos quiere bendecir. Pero a nosotros los padres nos corresponde ser los que primero empezamos a conquistar. Tus hijos, papá y mamá, van a heredar mejores posiciones en el campo espiritual, en el reino de Dios, en la vida en general, de acuerdo a cuánto tú conquistes. Si un padre y una madre no se desarrollan profesionalmente, no se desarrollan espiritualmente, no se desarrollan como personas, como hijos, no se desarrollan como ciudadanos, los hijos que ustedes tengan no van a tener mucho de dónde coger, porque ustedes no conquistaron. Y esto lo podemos ver en la historia de Abraham y de Isaac. En Génesis capítulo 22, verso 16 y 17. Como Abraham, obedeciendo un mandato de papá Dios, consiguió una herencia, una bendición mayor que dejarle a sus hijos. Padre y madre que conquistan, que avanzan, que obedeciendo a Dios y creyéndole a papá Dios en sus promesas, avanzan, conquistan, maduran, crecen. Eso, mis amados, es ganar terreno para los hijos nuestros. Así que el territorio que tú ya estás conquistando a nivel de cambio de tu carácter, a nivel de rompimiento de herencias, de maldición, a nivel de lo que es quebrantar ruina y pobreza y deuda, lo que tu papá y mamá conquistes, ya tus hijos no lo tienen que trabajar tanto. Tú ya les diste a ellos el espacio. Los papás tenemos que ir adelante y conquistar aspectos en el reino espiritual y material, porque nuestros hijos van a saber por dónde ir. Y cuando tus hijos estén en condiciones de tomar la posta, tú ya habrás llegado hasta donde Dios te quiso llevar, hasta donde tú te dejaste llevar, y eso será más lejos y ellos podrán caminar más fácil. Pero un padre que no ha conquistado la economía,
Un padre y una madre que no han madurado espiritualmente, ¿qué cosa le pueden dejar a ese hijo y a esa hija? ¿Cuál es su herencia? Pues el tener que ellos romper con esos límites, porque no hubo padre y madre que lo hiciera. Pero Dios quiere que nosotros como padres conquistemos, avancemos, maduremos, tomemos las promesas, crezcamos, seamos luz, seamos mejores, más felices. Y nuestros hijos van a ir detrás de nosotros ganando todo ese territorio. ¿Y ellos qué harán? Tomarán un día la posta que tú les diste del ejemplo y de la unción y de la revelación que tú les diste, y ellos irán más lejos. Y ellos llevarán a tus nietos más lejos. Mis amados, esa es nuestra responsabilidad. Y eso fue lo que hizo Abraham en Génesis 22, donde está esto escrito, Génesis 22, verso 16. ¿Recuerdan? Abraham estaba llevando a Isaac al sacrificio y era una prueba, y esa obediencia estaba abriéndole un campo de bendición mayor a Abraham. Y le dijo, verso 16, he jurado por mí mismo, dice Jehová, que porque has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo único, de cierto te bendeciré en gran manera, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y la arena que está a la orilla del mar. Y aquí es donde Dios le añade una bendición mayor a Abraham y le dice, tu descendencia poseerá las ciudades de sus enemigos. Tu descendencia poseerá las ciudades de sus enemigos. Abraham, al obedecerle a Dios, al confiar en Dios, al estar dispuesto para obedecer a papá Dios, logró, por esa fidelidad, que Dios le dijera, voy a bendecir a tus hijos, Abraham. Tus hijos van a ser benditos, pero te añado algo, los enemigos de tus hijos no van a prevalecer contra ellos. Tus hijos van a prevalecer contra sus enemigos. Yo te los bendigo. Y mis amados, ¿eso nos corresponde a nosotros como papás? Tenemos que avanzar con Dios hasta donde más podamos, responsable y diligentemente, porque eso es para bendición de nuestros hijos. Nuestros hijos van a heredar lo que tú y yo conquistemos por fe, en obediencia y en lealtad al Padre del cielo. Aleluya, aleluya. Así que esa es una parte muy importante, que sepamos que Dios a nosotros como padres nos tiene como cabeza de bendición. Nosotros vamos a hacer que nuestros hijos puedan tomar esa bendición. Ahora nosotros como hijos, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que ser preparados. Todos los que son hijos acá diga conmigo, yo necesito ser preparado. Isaac fue preparado. Fue preparado. Su papá le dio ejemplo. Su papá Abraham era amigo de Dios. Era fiel a Dios, leal a Dios. Era un hombre que conocía a Dios. Era amigo de papá Dios. Le oía, le creía y le obedecía. Así que Isaac estaba siendo preparado por el testimonio de su papá. Padres aquí, yo les digo, el testimonio que tú le des cotidiana y ordinariamente a tu hijo es una instrucción que lo va a llevar a él a la victoria o a la derrota, a la bendición o a la aflicción. ¿Qué ejemplo le estoy dando yo a mis hijos? Nuestros hijos van a tomar de lo que ven en nosotros. Isaac veía que su papá era un hombre recto, era un hombre fiel a Dios, era un hombre obediente, que le creía, un hombre de fe, un hombre trabajador, un hombre que accionaba conforme a lo que Dios le pedía. Ese fue un buen legado para Isaac. Y papá le dijo a Abraham, tus hijos van a recibir bendición, porque están siendo preparados para contener esa bendición. Mis amados, nosotros como hijos tenemos que estar preparados. Tú tienes que estar absorbiendo el bien de tu padre y de tu madre. Ahora quizás algunos digan, pero mi padre y mi madre no son creyentes. No se manejan conforme a la palabra. No conocen del Espíritu. Entonces, hijo e hija que estás acá, te tengo que decir, entonces tú y yo, si no tenemos unos padres que nos testifiquen, tenemos que andar conforme a las iniciativas de papá del cielo, a través del Espíritu Santo. Él te está hablando y tú eres fiel a Él. Estás preparándote para recibir una herencia. Aleluya. ¿Qué es lo que va a hacer Dios en el tiempo en el que los jóvenes están en su hogar? Prepararlos. Dios va a usar a tus padres en el Señor para prepararte. ¿Para qué? Para que heredes
la bendición, no la aflicción. Y si tu padre y tu madre no son del Espíritu, entonces tú y yo seremos preparados de parte del Padre del cielo, con instrucción del cielo. Pero Él quiere que todos los hijos se revistan como lo que son, escogidos. Todos nosotros, los hijos de Dios, hemos sido escogidos. Aunque tu padre y tu madre no hayan nacido de nuevo y no sean del Espíritu, eres tú un escogido del Padre del cielo y Él te va a vestir. Papá te va a vestir. Te va a vestir y que crezcas con vestidos de hijo del Rey, para que cuando estés lista y listo, heredes como quien eres, un escogido. Dios te ha escogido para que seas diferente en este mundo. Y Dios te va a preparar a través de tu hogar, si son cristianos tus padres, o a través de los padres espirituales en la iglesia y a través del Espíritu Santo. Pero Él, si te ha escogido, te va a revestir. Te va a vestir de uno que va a heredar bendición y tendrás la victoria contra tus enemigos. Dios no va a dejar a sus hijos mendigar, ni menos en derrota. Aleluya. Aleluya. Colosenses capítulo 3, verso 12. Pablo le escribe a los colosenses y les dice algo importante. Dios quiere preparar a sus hijos. ¿Por qué los escogió? Papá Dios escogió a Isaac. Y Dios le dijo a Abraham, prepárame a Isaac. Dios quiere que tus padres te preparen, te vistan como un escogido, no como un derrotado. Ni siquiera como uno que está llamado. No, todos son llamados, pero pocos son los escogidos. Y Dios quiere que tú y yo, como hijos de Él, seamos vestidos de los escogidos. Diga conmigo, yo soy un escogido. Entonces tienes que vestirte como uno. ¿Qué significa eso? Que Él va a prepararme. Él va a cambiar mi carácter. Él va a cambiar mi agenda. Él va a cambiar mis inclinaciones, Él va a cambiar mis gustos, Él va a cambiar mis prioridades, Él va a cambiar mis inclinaciones, Él va a cambiarme, me va a vestir como uno que soy, escogido de Dios para cambiar este mundo. Colosenses capítulo 3, verso 2. Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vestidos de profunda compasión, benignidad, humildad, mansedumbre y de paciencia. Si eres un escogido, si eres un hijo, Dios te va a vestir. Dios te va a vestir. Dios te va a cambiar el vestido. Y tú y yo, si somos padres responsables, vamos a vestir a nuestros hijos. Tú y yo vamos a vestir a nuestros hijos. Quizás tu hijo tiene rebeldía. Quizás tu hijo está empezando a mentir. Quizás tu hijo está en capricho. O está alienado de los productos de este mundo. Y quizás tu hija o tu hijo lo que quieren es la indisciplina y el desorden. Pero Dios te dice, yo te di a ese hijo y yo lo he escogido y quiero que tú lo vistas de un escogido mío. No fue tu hijo escogido para el mundo y perderse. Yo escogí tus hijos para vestirlos de bendición, para vestirlos de bien, de amor, de poder, de sabiduría, de vida. Aleluya. Y mis amados, nuestra responsabilidad como padres es mucha. Dios te da un tesoro y te dice, vístelo con tu ejemplo, vístelo con tu esfuerzo, vístelo cuidándolo, vístelo de honestidad, vístelo de misericordia. Tienes que llegar al corazón de tu hija, papá. Tienes que llegar al corazón de tu hijo, mamá, y vestirle de lo que es un escogido de Dios. ¿Para qué? ¿Para el mal? ¿Para el vicio? ¿Para la violencia? ¿Para la idolatría? ¿Para la mentira? ¿Para el adulterio? ¿Para el apego? Dios quiere que tú vistas a tus hijos con el poder del amor que Él te ha dado. Viste a tus hijos de bien y heredarán el bien de papá. Eso es lo que Él quiere. Como hijos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dejarnos formar. ¿Saben? Hoy en día los hijos quieren saber más que los papás. Los hijos se creen autosuficientes, como ya manejan una tablet y pueden desarrollar muchas cosas a través de la computación y la tecnología. Creen que saben más que sus papás que no manejan esa tecnología. Y se alzan y pierden la bendición porque no van a heredar
si no se dejan formar y vestir de acuerdo al diseño de papá, no van a heredar. ¿Quién hereda? El hijo. El hijo que se dejó vestir, el hijo que se dejó transmitir y formar y tratar a través de sus padres por Dios. Ese hijo es el que heredará la bendición. Los hijos van a heredar de acuerdo al estado de su corazón. Si tu hijo no tiene un corazón vestido, mi amado, no sé de dónde va a heredar. Y tu responsabilidad y la mía es que ellos hereden el bien. A los hijos, ¿qué les corresponde? Diga conmigo, sujetarse. Sujetarse. Hijo, sujétate a tus padres en lo que es del Señor. Sujétate a la autoridad de tus padres. Tú no eres cabeza. Tú eres un hijo sujeto a la autoridad de tu padre y tu madre en el hogar. Y Dios estará vistiéndote de bien a través de ellos. Si no tienes padre y madre que estén en el Señor, entonces sujétate con mayor razón a tus padres espirituales en la iglesia, a los pastores. Y por encima de nosotros, a la palabra de Dios, al Espíritu Santo, para que Él te vista y heredes el bien y el mal no pueda contra ti. Efesios capítulo 6, por favor. Y miren lo que les dice Pablo a los efesios, hablando a los hijos, a los jóvenes, que es importante. Le dice en el capítulo 6, en el verso 1 de Efesios, y luego vamos a ir al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Padres, está hablando de padres en plural. Papá y mamá. Mis amados, nosotros tenemos que tener la capacidad como padres de poner orden en casa. Diga conmigo, poner orden. Yo no puedo permitir que mi hijo y mi hija, aunque sean jóvenes y estén viviendo bajo mi techo, hagan lo que quieran. Eso se llama anarquía, desorden, no va a haber herencia. Eso es un vestido de rebelión. Los hijos necesitan sujetarse a sus papás en el Señor, porque recibirán bendición y vestido de Dios allí. Y les va a ir bien en el estudio, les va a ir bien en los negocios, les va a ir bien en lo que emprendan, porque Dios los va a bendecir a través de sus padres. Pero hijos que se levantan, que tienen vidas independientes, que no honran a sus padres, que no se conectan con sus padres, que no reciben el influjo de Dios a través de la autoridad de sus padres, caen en rebeldía. No heredan. Porque el hijo que hereda es el que está vestido de hijo, de escogido para recibir el bien. Y dice aquí por eso Pablo, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Dios dice, eso es bendición. Si tú te sujetas, Dios te bendice en lo que es del Señor. Verso 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira o a enojo a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en la instrucción del Señor. Papá, tienes que poner orden en casa, con amor, ¿no? Pero tienes que ponerle límites a tus hijos. Tienes que instruirlos en el diseño de Dios. No es que mis hijos se críen ahí como ellos quieran, con los amigos o en la universidad o pastoreados por la televisión, o que ellos hacen lo que quieren porque ellos se autodeterminan. No, tu responsabilidad para con los hijos que Dios te ha dado y Él ha escogido para que sean bendición después de ti. Tú y yo necesitamos ponerles orden, porque si no, el mundo se los va a poner, pero será desorden. Tú y yo tenemos la autoridad para poner límites en casa, en amor, e instruirlos en los principios de Dios para que hereden de Dios. Si tú y tus hijos están bajo los principios de Dios, vamos a heredar de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. 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 Ahora hay un tiempo en el que los hijos se mueven más, y ustedes lo saben, que es la adolescencia, la juventud. Son tiempos en los que los jóvenes están más inquietos, el mundo les llama más la atención, las hormonas se comienzan a mover. Hay muchas cosas que empiezan ellos a sentir, que quieren experimentar, y es la etapa más difícil.
y también la más peligrosa. Y tú como hijo tienes que saberlo. Si esa etapa tú no la sabes vivir, puedes perder mucho. Hay personas que en esa etapa se embarazan. Hay personas que en esa etapa llevan a alguien a abortar. Hay personas que en esa etapa se tuercen y entran en el mundo de la pornografía. Hay personas que en esa etapa entran en la delincuencia, el amor por el dinero fácil. Hay personas que en esa etapa entran en el mundo de la confusión sexual y empiezan a perder identidad y empiezan a experimentar con otras cosas y se pierden. Esa etapa es muy importante, papás. Es muy importante, jóvenes. Es la etapa del alto riesgo. Es el puente movedizo por el que tenemos que pasar al otro lado, pero tenemos que saberlo pasar, porque nos podemos contaminar a tal grado que nos va a costar mucho desembarazarnos de eso. Y es por eso que esa etapa es en la que tenemos que estar los papás más atentos y los hijos más dispuestos. ¿A qué? A que nos retengan. A que nos retengan. Hijo, tú tienes que ser capaz de decirle: papá, reténme. Papá, abrázame, no me dejes ir. Que tú como hija le digas: mamá, por favor, cierra la puerta que hoy no salgo. Mamá, quiero estar contigo, quiero dormir contigo. Estoy que no puedo más, pero te pido ayuda, no me dejes. Porque sabes que es la etapa de la crisis y una locura puede dañarte todo lo que viene o complicarte toda la vida. Es la etapa en que las personas suelen adquirir enfermedades en el orden de lo sexual. Pero esas no son las peores, ¿eh? Las peores son las que entran al corazón. Las adicciones por los juegos, las adicciones por las amistades, la dependencia de sustancias. Comienzan a probar sustancias, drogas, alcohol, música, baile, y eso empieza a entrar al corazón y eso los comienza a sujetar. Es la etapa del cuidado intenso. Y ahí tienes que cuidarte. ¿De qué te vas a cuidar? De lo que ves. ¿De qué te tienes que cuidar? De que creas que la sabes toda. De que puedes experimentar cualquier cosa y vas a salir bien de ahí. Sí, esa es la típica de los jóvenes. Yo me encargo de eso. No te puedes encargar de eso. No estás en condiciones. No te mientas. Si pruebas el sexo vas a querer tenerlo muy pronto. Si ves pornografía, lo mismo. Si pruebas una droga, créeme que vas a intentarlo en otro momento. Es la etapa en la que tengo que clausurarme por mi propio bien. Porque los planes de Dios son grandes, pero si yo uso mi libertad para experimentar lo ilícito, me puedo dañar la vida. Y se la voy a dañar a alguien más también. Mis amados, vamos a tener que tener mucho cuidado con esto. Hijos, no se crean autosuficientes. Porque el hijo que se cree autosuficiente ya tiene un grave problema. Papá, preocúpate. Necesitamos acercarnos a nuestros muchachos y sujetarlos para que no se aloquen. Necesitamos cuidar de ellos porque Dios los ha elegido y Dios quiere revestirlos de bien para favorecerlos. Necesitamos cuidarlos. Eclesiastés, para cerrar con esta parte. Eclesiastés capítulo 11, verso 10. Y esto es para los jóvenes, los adolescentes y para los papás que necesitan entender esto. Eclesiastés está después de Proverbios, después de Salmos, verso 11, verso 10, capítulo 11, verso 10. Quita pues de tu corazón la ansiedad y aleja de tu cuerpo el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Vamos a leerlo de nuevo. Está hablando de adolescencia. Adolescente es el que adolece de madurez, de equilibrio, de salud, de capacidad. Adolece, por eso es un adolescente. Adolece de los criterios para poder decidir entre lo bueno y lo malo. Por eso tenemos que ayudarlo. Y el joven está demasiado joven, no tiene experiencia, aunque crea que la tiene. Se puede dañar el corazón. Quita pues de tu corazón
La ansiedad, no te dejes tocar con la ansiedad. No te afanes, no te aloques, no te aceleres, dice el Señor. Aleja de tu cuerpo el mal, no peques con tu cuerpo. No permitas que tu cuerpo experimente lo que no te corresponde todavía, porque te vas a contaminar. Porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Te van a pasar una factura muy alta. Mis amados, tenemos que prepararnos. Jóvenes, no se pierdan la bendición. Hereden como Isaac heredó, siendo discipulado por su padre, siendo preparado por papá Dios para recibir el bien que Dios tiene preparado para ti. No te dejes robar. No te dejes robar por la ansiedad de querer vivir, experimentar. Espérate, ya tendrás tu tiempo. Dios tiene un tiempo para ti, pero si estás en la adolescencia, si estás en la juventud, no te aloques, frénate, porque a su tiempo Dios te va a favorecer. Tú eres un escogido y Dios te está preparando y revistiendo para que recibas lo mejor del cielo. ¡Aleluya! Padre, te pedimos hoy esa unción que necesitamos los padres, los hijos. Los padres para saber ministrar, darle a nuestros hijos la instrucción, el orden, Señor, que tú nos pides que les transmitamos a ellos. Y nosotros como hijos, que podamos ser sujetos, humildes, enseñables, guiables. Gente que está bajo autoridad tendrá la herencia. Señor, ayúdanos en este tiempo a saber cómo agradarte, cómo vestirnos, cómo estar listos para lo que tú tienes preparado para nosotros, como familia, como matrimonio. Porque este fin de año es preparación, porque tú quieres añadirnos y darnos un 2015 mucho más grande, mucho más hermoso, mucho más lleno de sorpresas y novedades, porque eres un Padre de bendición. A los padres y a los hijos, Dios los quiere favorecer. Señor, úngenos. Despiértanos, Señor. Corrígeme, Señor. Endereza mi corazón. Ponme límite, Señor. Hazme un padre adecuado, un padre sabio. Hazme un hijo entendido en la obediencia y en la fidelidad, porque yo quiero mi herencia. Yo quiero heredar lo bueno. No más la angustia, no más esclavitud, no más voy a mendigar. Tú llenas mis vacíos y me bendices para hacer bendición. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo en familia, preparándonos para este cierre de año y, Señor, disponiendo nuestro corazón con instrucción tuya para el 2015. Señor, danos sabiduría para ser buenos padres. Danos entendimiento para ser buenos hijos, porque queremos heredar. Queremos las uvas grandes. Las del valle de Escol son para nosotros. Padre, guárdanos del mal. Llévanos con bien a casa, que queremos construir como tú quieres, Señor. No en nuestras fuerzas, sino en tus fuerzas, Señor. Edificar hogares de bendición, de paz, de amor, disfrutando de ti y del amor que tú nos das unos por otros. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.